Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva, hoy mesa de análisis político en este martes 5 de septiembre de 2017. Nos acompañan Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Daniel Buquet, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Jaime Yafé. Hola. Y Federico Irazábal. Buen día. Tenemos más de un tema para tratar, aunque hay uno dominante, ¿no? Que veremos cuánto tiempo lleva. El Tribunal de Conducta Política concluyó que Raúl Sendic tuvo un proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos y que su actuación en estos hechos compromete su responsabilidad ética y política con incumplimiento reiterado de normas de control. Luego de estudiar las publicaciones referentes al uso que Sendic hizo de las tarjetas corporativas de ANCAP mientras integró el directorio, examinar también información solicitada a ANCAP y las explicaciones que dio el propio Sendic durante su comparecencia ante el Tribunal de Conducta Política, ese órgano se pronunció el 24 de julio. Pero recién ayer, a las 11 de la mañana, copias del informe fueron distribuidas entre los referentes de los distintos sectores del oficialismo y las bases de la coalición. A los pocos minutos, el texto aparecía publicado en portales de Internet. La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros del tribunal, que integran Nicolás Grab, Jorge Brovetto, Ennio Martínez, Jaime Igorra y Juan Carlos Ferreira. También forma parte del cuerpo la doctora Mayrelia Martínez, pero ella se excusó de intervenir ya que integra la Comisión Administrativa del Poder Legislativo y por lo tanto tiene un vínculo laboral con el vicepresidente de la República. Bueno, señores, señora, ¿qué dicen? ¿Por dónde empiezan? Para empezar, pregunto yo, ¿el tono del informe cómo les resultó? Sorprendente. Sorprendente por lo que se había hablado en la previa, ¿no? Esas supuestas filtraciones que había habido del informe, desde que Javier Miranda lo puso en la caja fuerte hasta el día de ayer. Hablaban de un fallo dividido en su momento. Resulta que tenemos un fallo por unanimidad, salvo la de la integrante que se excusó, que ya se sabía también que se había excusado. Y un fallo más duro de lo que se preveía, con alguna utilización de términos bastante duros, bastante fuertes en el sentido de que se está hablando de la gestión del vicepresidente, que se está hablando de dineros públicos y que se está hablando de un compañero, ¿no? Permanentemente se hace referencia, ¿no?, en el fallo, el compañero, no parecen muy compañeros, y si lo tratamos así, ese tono fraterno del compañero a veces queda un poco opacado por la dureza de algunos de los términos que se utilizan. Uno de los integrantes del tribunal, Jorge Brovetto, había advertido que varios de los trascendidos que estaban circulando sobre el contenido del informe no tenían nada que ver con la realidad. Ayer de algún modo quedó claro que tenía razón, ¿no? Pero en el sentido opuesto al que muchos pensábamos, sí, ¿no? Pensábamos que el tribunal iba a ser más benévolo en su tratamiento, que el tono iba a ser un poco más conciliador. Creo que es un informe que llega prendido fuego va a llegar prendido fuego al plenario. Es un informe cortante, muy directo, ¿no? Y sorprendentemente claro, que no es lo habitual en los pronunciamientos de los organismos del Frente Amplio en general, de los organismos políticos. O sea, usualmente uno tiene que empezar a desmalezar para encontrar algo de contenido. Bueno, esto es todo lo contrario. Es un informe clarísimo, donde queda absolutamente y de modo inequívoco fijada la posición, donde queda muy mal parado Sendic, pero uno, me parece, no puede atribuir ninguna intencionalidad al tribunal más que haberse hecho cargo de el análisis de la evidencia que le fue presentada y de los propios descargos que hizo Sendic. Entonces, me parece que lo que sucede es que el tribunal no le quedó otra que conducirse de este modo, si iba a actuar de un modo honesto, porque la situación es insostenible. Un texto que a mí me llamó la atención porque está muy cuidadosamente escrito, ¿no? En la política uruguaya, también, en los últimos tiempos hay que leer cada cosa, ¿no? Entreverada, no parece un documento colectivo. Entreverada, reiterativa, donde no hay coincidencia entre el sujeto y el verbo. Bueno, acá no, esto es de una prolijidad total, directo el texto, sin vueltas, quirúrgico, podría decirse. Tú, Daniel, ¿qué impresión tenés? Sí, yo creo que está muy bien redactado, es muy solvente por la terminología, incluso parece que la mano de algún jurista
haya sido clave en la redacción, al menos. Me imagino que una cosa son los acuerdos que haya hecho el tribunal en cuanto a que tales conductas son apropiadas o inapropiadas, los fundamentos para llegar a esa conclusión, y luego más el tema de la redacción, que efectivamente es muy precisa, es muy completa, porque refiere, en fin, prácticamente todos los acontecimientos que están en cuestión y finalmente los elementos que maneja, ¿no? Porque más allá de las conductas que califica de inapropiadas, el uso de los dineros a través de la tarjeta corporativa, digamos que relaciona esto con la inconsistencia de explicaciones que se han dado al respecto, contradicciones, y simplemente, afirmaciones incorrectas, ¿no? No solo se juzga la conducta de Sendik en cuanto al uso de la tarjeta corporativa, que eso merece reparos, obviamente, porque hay gastos que no corresponderían realizar de esa forma, sino que además también se juzga la reacción de Sendik frente al cuestionamiento. Es interesante porque si Sendik hizo esos gastos, yo qué sé, ¿no? Podría decir, bueno, ok, metí la pata, no me di cuenta, esa guita no era para pagar con plata ANCAP, la tendría que haber pagado yo, la puedo devolver. El tema es que acá se está juzgando a Sendik por una falta de capacidad de acción y reacción política que viene mostrando desde tiempo antes, y es no ser capaz de reaccionar adecuadamente frente a un cuestionamiento. Sus reacciones son inadecuadas y de eso queda constancia reiteradamente en el fallo del tribunal, porque se convocó a Sendik, se le pidieron explicaciones y resulta que no solo su conducta, la conducta a explicar es una conducta que es condenable para el tribunal, sino las explicaciones que da Sendik acerca de esa conducta también resultan condenables. Bueno, viste que los niveles de fluidez de vocabulario o de sofisticación del discurso, sobre todo en el idioma inglés, se miden según el nivel de los grados en los que están los chicos. Eso se usa mucho en Estados Unidos. Bueno, el nivel del discurso del presidente tal era para primer grado de primaria o primer grado de secundaria. Bueno, el nivel de reacciones de Sendik respecto a lo que ha sucedido con esto, pero también con otros episodios, en particular a lo de su cuestionado título de licenciatura, es el de un niño de 4 años, comentábamos antes de entrar aquí. O 5. Bueno, o 5, por ejemplo. Yo tengo una nena de 4, es la más chica de mis hijas, y cuando se manda una macana, ¿qué pasó acá? No sé qué pasó, cuando tiene la evidencia en la mano, ¿no? Y la segunda reacción es, pero ellos también lo hicieron, señalando a los hermanos. Hubo otros directores que incurrieron en estos gastos. Y si no, la última línea de defensa es, pero el que estuvo mal fue él, que fue el que te dijo que yo me metí la pata. Es la reacción de Sendik. Entonces, desde ese punto de vista, es indignante para los ciudadanos. Y me parece que eso no lo podía dejar pasar el Tribunal de Conducta. Sí, el tribunal es muy crítico con declaraciones de Sendik, tanto declaraciones públicas como explicaciones que dio allí mismo cuando compareció, ¿no? Y lo deja plasmado citando algunas de sus frases, las más balbuceantes, curiosamente, ¿no? Sí, yo creo que ese recurso que utilizó el tribunal, refuerza la contundencia del fallo. El tribunal podía haberse quedado simplemente en exponer sus conclusiones, pero justamente agregó frases literalmente tomadas de las declaraciones de Sendik que no hacen más que reforzar las conclusiones que presenta el tribunal. Eso podía no haberlo hecho, podía no haber comunicado públicamente las cosas que Sendik declaró ante el propio tribunal. Sin embargo, lo agregó, creo que con la intención clara de reforzar las conclusiones propias. En uno de los considerandos dice que el compañero Sendik ha declarado no recordar las circunstancias ni poder indicar qué clase de productos se adquirió en algunos casos. Así ocurre, por ejemplo, con sus compras de marzo de 2012 en Chicago, en una tienda de electrónica Verizon, en comercio de ropa Burlington, las tiendas Macy's y un local de souvenirs de la cadena Bye Bye Chicago. Respecto de estos gastos, el compañero Sendik expresó, comillas, no sé, la verdad, no sé, no tengo ni idea de cómo se hizo, la verdad que no lo sé.
El fantasma. Porque a veces mi hija diciendo, no, yo no rayé la pared con el lápiz en la mano. Y después también se detiene en la compra efectuada en marzo de 2011 en la mueblería Divino de Montevideo. Esa es peor. No ha sido explicada por el compañero Sendik y a su respecto se expresó en términos excepcionales, dice el dictamen, en términos excepcionales. Preguntado sobre qué había comprado allí, dijo que no lo recordaba y después comentó por 2 veces, 2 puntos, comillas, me parece muy rara esa compra en Divino, coma, a mí me parece muy rara esa compra. A ese Bueno, tipo de leían los transcripciones, evidentemente lo dejan muy mal parado a Sendik, ya en otro, no como administrador de dineros públicos, sino como muy mal declarante, que es incapaz de defenderse correctamente a sí mismo cuando frente a los señalamientos de irregularidades. Yo creo, bueno, en definitiva que es un fallo muy contundente que le deja muy poco margen de maniobra al Plenario Nacional del Frente Amplio. Quizás este haya sido un propósito explícito de quienes integraron al tribunal, es decir, no caer en ambigüedades que ameritaran más de una lectura. De todos modos, como decía más temprano Sí. el senador Leonardo de León, del grupo de Sendik, esta es una comisión asesora del Plenario Nacional del Frente Amplio, ¿no? Sí, Claro, no tiene poder sí, vinculante. Si hubiera sido favorable el fallo, era terrible comisión. Simplemente tenía- que en base a este fallo, cualquier medida que tome el Plenario Nacional del Frente Amplio tiene unos márgenes de maniobra muy estrechos, en el sentido que los costos de tomar una resolución que no se haga cargo de estas conclusiones son mucho más altos que si el dictamen hubiera sido otro. Fíjate que cuando se trató el tema de Sendik, el tema del título de Sendik en el plenario del Frente Amplio, la decisión en aquel momento fue cerrar filas detrás de Sendik, ¿no? Yo creo que después de eso corrió bastante agua bajo los puentes y hay en el Frente Amplio muchas personas, dirigentes, claro, grupos políticos donde la rivalidad entre sectores obviamente influye, que lo que están buscando es algo así como una postura ejemplarizante que responda a algunas demandas que hay seguramente en muchos. Yo no creo que tanto en la opinión pública en general, sino en propios sectores de la militancia frente amplista. Y creo que los miembros del tribunal, políticamente, no jurídicamente, deben haber adoptado esta postura. Es decir, vamos a hacer lo que mucha gente dentro del Frente Amplio está reclamando, que es tomarnos esto en serio. Es decir, vamos a juzgarlo como corresponde, en lugar de decir, bueno, vamos a no meter al Frente Amplio en un lío. No, bueno, si aquello no resultó, en todo caso, por una cuestión de lógica del aprendizaje, ¿no? Si vengo con este problema de hace tanto tiempo, si ya probamos la posibilidad de defender a Sendik, de cerrar filas, de hablar de una conspiración, de una campaña mediática, de todo esto, y no solo la popularidad de Sendik tiende a tocar fondo, sino que incluso el propio Frente Amplio, la intención de voto, la aprobación del gobierno, etcétera, muestra un deterioro. Bueno, ok, esto no está resultando, probemos otra cosa. Y yo calculo que de alguna manera los miembros que son Frente Amplistas, que por más miembros de un tribunal son militantes del Frente Amplio y deben tener preocupaciones políticas, habrán también tomado una actitud política. Esto no lo podemos lavar, disimular, decir vaguedades, sino que acá hay que actuar con claridad, y eso es lo que ellos deben creer que le hace mejor al Frente Amplio. A diferencia del plenario nacional en el que se discutió el otro problema, el de si Sendik tenía o no el título de licenciado, en esta ocasión hay un informe del Tribunal de Conducta Política, ¿no? En aquella oportunidad lo que existió fue una exposición, un monólogo de Sendik ante el plenario, en base a lo cual se terminó resolviendo. Tan inconsistente como sus declaraciones frente al tribunal. Acá hay otra cosa, acá hay un documento de un órgano asesor, pero integrado por gente muy respetada por el Frente Amplio, que ha sido puesta en ese lugar justamente para considerar, examinar situaciones como esta. Y fíjate que ese informe del tribunal, entre otras cosas, discute uno de los argumentos que ha manejado Sendik. Él lo cita. Dice Sendik que desde hace años se lleva a cabo una campaña de acusaciones con finalidad política en medios de comunicación y en ámbitos políticos y públicos que apunta al compañero Sendik y en el fondo ataca al Frente Amplio.
Forman parte de ella tanto las actuales imputaciones que se centran selectivamente en el compañero Sendik, como también varios episodios anteriores y también recientes, ¿no? Eso dice el tribunal, que dice Sendik. Y luego contesta, en cuanto a la afirmación de que se singulariza al compañero Sendik en las críticas de diversos medios de comunicación y en distintos ámbitos de la vida pública, y de que ello puede tener objetivos políticos, el tribunal considera que su deber, conforme a los principios que deben caracterizar al Frente Amplio, es apreciar las imputaciones según su fundamento y con independencia del juicio que merezcan las razones que hayan llevado a esgrimirlas. O sea, despacha Clarísimo. por completo, no le da ninguna importancia, entre comillas, A la conspiración. a la conspiración o presunta conspiración. Dice, nosotros tenemos que considerar los hechos que están discutiendo. ¿Pero qué esperaba Sendik además? ¿O qué espera el tribunal? ¿Que nadie le busque la quinta pata al gato? ¿Que nadie trate de hacerle una zancadilla, de jugarle? Es como infantil todas esas reacciones, ¿no? La denuncia. A mí una de las cosas que me llamó la atención del informe es que se da ese dicho, ¿no? Que se dice que se grita en la pulpería y se calla en la comisaría, ¿no? Sendik declara ante los medios en forma pública, de manera muy fuerte, muy vehemente, planteando acusaciones de conspiraciones internacionales, diciendo que él tiene las pruebas, que las va a traer, y luego ante el tribunal alega ignorancia, alega amnesia, que no sabe, que esto, con una actitud completamente distinta de la que se lo ve en público enfrentar el problema. Y otra de las cosas que, para mí desnuda dos cosas más el tribunal interesantes, que Daniel señalaba una de ellas por lo menos antes. El pésimo rol de Sendik como administrador de la cosa pública, y entonces ahí lo podemos vincular con la mala gestión en ANCAP, la pérdida en ANCAP, es decir, un individuo que no puede gestionar una tarjeta de crédito corporativa o que no tiene los argumentos para justificar compras, bueno, lo pusimos a manejar la principal empresa del Estado. Y entonces parecen después que los problemas no vienen por un motivo completamente externo. Y lo otro que se ve es la falta absoluta de control de los gastos que realizan los directores en uso de los dineros públicos, ¿no? El mismo Sendik elabora un reglamento en el año 2011, porque no existía un reglamento para el uso de las tarjetas corporativas, según dice el informe ahí, que se habían cuestionado las gestiones anteriores en el uso de los dineros, etcétera. Se había pensado incluso en quitar las tarjetas corporativas, y en 2011 llegó Sendik y dijo, momento, acá hay un reglamento que vamos a presentar para el uso de las tarjetas corporativas. Presentó el reglamento y él mismo ante el tribunal dice en varias oportunidades que no existe un reglamento, que por eso entonces no se lo puede juzgar. Él mismo desconoce el reglamento que él presentó ante ANCAP. Lo que pasa es que una parte de su gestión como integrante del directorio ocurrió sin que existiera este reglamento. Este reglamento es de marzo de 2011. Pero de ahí en adelante el reglamento existe y el tribunal reprocha de manera muy directa que Sendik fue el primero en incumplirlo, porque una de las disposiciones era que cada director estaba obligado a efectuar mensualmente una rendición de cuentas presentando sus comprobantes de pago que se conservarían durante 20 años. Pero él dice que no existe tal reglamento. No, pero aparte él lo incumple doblemente, porque lo incumple porque él no presenta y lo incumple cuando no garantiza que los demás directores lo presenten. Y eso, se lo indica el Tribunal También, de Conducta Política. La sensación que a mí me da no es tanto de si el tribunal lo prendió fuego, sino que realmente Sendik no le dejó otra al tribunal, porque es como que se le para enfrente y en sus declaraciones los deja sin vía posible de tirarle una soga, digamos. Si esto se le suma a las declaraciones públicas, se le suma a otros eventos, andás a ver qué otras declaraciones dio Sendik ante el tribunal que no están citadas ahí, capaz que eran mucho peores de las que aparecen acá. Ese documento hay que conseguirlo. El tema es que el argumento del tribunal, más allá de del cuestionamiento de los gastos, desmonta una a una todas las defensas que pudo esgrimir Sendik, transformándolas en acusaciones. La otra es lo que dijo Sendik respecto a de que no tiene ningún sentido que él hubiera intentado obtener beneficios espurios por poca plata, ¿no? Y ahí hay una frase que dice que una conducta, por más ilógica que sea, ¿no? Sí. Léelo a ver cómo... No, pero es tremendo cómo está redactado, ¿no? Sí, porque es implacable. Es un parrafito corto, dice... Con respecto a la cuantía de las compras cuestionadas y el argumento de que habría sido absurdo que el compañero Sendik recurriera a tales operaciones para enriquecerse indebidamente, el tribunal considera que la falta de lógica de un comportamiento
no demuestra que no se haya incurrido en él, si los hechos indican lo contrario. Y luego viene lo más fuerte, desde el punto de vista ético, la cuantía de una malversación y el grado de enriquecimiento tienen importancia solo relativa. Un enriquecimiento indebido de monto poco importante es también una violación de principios que deben considerarse fundamentales. Pero eso está bien, esto, lo último está bien. A mí me interesa lo otro, porque lo otro es como un argumento, ¿no? Es, mirá si yo, él lo dijo casi textual, mirá si yo me voy a quemar por 29.000 pesos, dijo, porque él habló de una cifra que se conoció al principio, que creo que era solo una tarjeta durante un año o algo por el estilo, o sea, que todavía metió la pata porque se refirió a una cifra que era absolutamente parcial, pero dijo algo así, ¿no? Como, mirá si yo me voy a quemar por 29.000 pesos, por favor. Mal, Sendik, no tendrías que haber dicho eso, primero porque era más plata, y segundo porque no es la forma digamos, de argumentar a favor tuyo, y el tribunal se lo dice con toda contundencia. Es decir, no solo actuó mal, sino que precisamente el tipo no es lógico. Es decir, él dice, el argumento es absurdo robar por tan poca plata. ¿Y qué le dice el tribunal? Mirá, la sensación que nos estás dando es que tus conductas son absurdas, precisamente. Da la impresión de que el tribunal no solo llegó a las conclusiones a las que llegó, sino que hasta cierto punto se fastidió con el tipo de argumentos que la defensa, el propio implicado, manejó, ¿no? Porque si no, ¿por qué ese tono y ese recurso a citarlo explicitando cierto grado de absurdo en la reacción, ¿no? Pero además, lo interesante del informe es que pone en negro sobre blanco, nada menos que desde el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, observaciones que mucha gente hizo, conclusiones que mucha gente sacó escuchando las explicaciones, por ejemplo, las explicaciones públicas de Sendik, ¿no? Pienso, por ejemplo, lo que dice a propósito de esa explicación que dio Sendik sobre compra en un supermercado, en supermercados de acá, ¿no? Recuerdan bien cómo era el caso, ¿no? Sí. Él dice que mandó a hacer la compra y después parece que no, porque le dijeron, bueno, pero si usted mandó a hacer la compra, alguien usó su tarjeta, lo cual también está mal. Y firmó en su nombre. Entonces, ahí hay como un manejo malo del recurso, es decir, pero hay como una él dijo que no, que la compra la realizó él, o sea, se tiró hasta el supermercado porque estaba reunido a comprar unos sándwiches. Sendik, el presidente del directorio, cortó la reunión para ir a comprar unos sándwiches. Entonces, dice el tribunal, en su comparecencia ante el tribunal se le preguntó si el funcionario a quien se mandó a efectuar esa compra firmó por él o conocía el código numérico de la tarjeta. El compañero Sendik dijo entonces que no se envió a nadie, sino que él hizo esa compra personalmente, y agrega el tribunal: cualquiera que sea la verdad entre estas dos versiones contradictorias, esto es tremendo, ¿no? Cualquiera que sea la verdad entre estas dos versiones contradictorias, ha quedado como explicación pública, nunca rectificada, un relato que supone una crasa irregularidad en el uso de la tarjeta. O sea, la explicación pública que quedó es que había ido otro con su tarjeta al supermercado, ¿no? Y eso le parece muy grave al Tribunal de Conducta Política. Lo grave es que Sendik manejaba una empresa que factura 12.000 millones de dólares por año, si no me equivoco, ¿no? Pero no, por mes, si no, pero no importa. Es la mayor... 12.000 millones de dólares por mes. Por año. Me parece que es la mayor empresa del Uruguay, es decir, es la empresa que factura la mayor cantidad de dinero, es la empresa más grande que hay en el país, y la tiene un individuo que no sabemos bien cómo manejó la tarjeta de crédito, si le dio o no la tarjeta de crédito a alguien para ir a comprar algo a un supermercado para una reunión. Sí. Entonces, si este es el nivel, bueno, es una cuestión absolutamente irresponsable del manejo de la cuestión pública y del dinero, que yo no sé si es producto de una torpeza absoluta o de una sensación de impunidad, de poder decir, bueno, toma, anda, no pasa nada, total. La pregunta que cabe hacerse ahora es, bueno, en el Tribunal de Conducta y en el Frente Amplio en general, ¿se dieron cuenta ahora de las desprolijidades de Sendik o ahora toman esta posición porque la situación se vuelve pública y flagrante?
O sea, si hubo un momento donde se barría para abajo la alfombra y ahora no lo podemos hacer más. La pregunta es, ¿esto es estratégico también en algún punto? ¿Y cuáles son los caminos?